Del libro La Universidad del Éxito, del autor Og Mandino. Estimados amigos, hoy estamos llegando ya a la culminación del cuarto semestre e iniciamos el quinto semestre con esta nueva lección. Felicidades a todos aquellos que han estado siguiendo estas grabaciones y que me han estado apoyando con sus likes y sobre todo compartiendo este contenido con más y más personas para seguir creciendo este bello grupo de esta nueva lección correspondiente ya al quinto semestre. Es la lección número 21. ¿Acaso no ama la vida? Entonces no malgaste el tiempo, ya que ese es el material de que está hecha la vida. Benjamin Franklin. La postergación es uno de los padecimientos más comunes y mortales, y el tributo que impone al éxito y a la felicidad es considerable. Dr. Wayne W. Dyer. Lección 21. ¿Cómo dejar de postergar las cosas? Nunca de. Desde los primeros años de nuestra juventud, todos hemos vivido escuchando esa sabia advertencia de Benjamin Franklin. Es una de las expresiones favoritas de todos los padres. La escuchamos en labios de los nuestros y ahora la repetimos a nuestros hijos. Sin embargo, a pesar de que reconocemos la gran verdad de ese axioma, como si hubiese una transposición de palabras y se entendiese, nunca hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Desafortunadamente no hay un mañana. El mañana solo puede encontrarse en el calendario de los tontos. Para ellos el mañana es el día en que iniciarán la jornada hacia el éxito y la riqueza. Mañana es el día Mañana es el día en que se reformarán, trabajarán más arduamente, cambiarán sus hábitos, repararán las amistades rotas, saldarán viejas deudas y harán una solicitud para obtener un mejor empleo. Pero el mañana jamás llega e incontables vidas que ofrecían tantas promesas se de Stephen Leacock hace mucho tiempo. El niño dice, cuando sea un niño grande. ¿Pero qué es eso? El niño grande dice, cuando sea un adulto. Y después ya adulto dice, cuando me case. Pero después de todo, ¿qué significa estar casado? El pensamiento cambia cuando me jubile y cuando llega el momento de la jubilada hacia atrás, sobre el paisaje que recorrió. Un viento frío parece barrerlo. En alguna forma, se perdió de todo y ha desaparecido. El éxito y la postergación son absolutamente incompatibles. A fin de triunfar, deben y pueden curarse del hábito de dejar las cosas para después. El Dr. Wayne W. Dyer, autor de grandes éxitos de ventas, le enseñarán cómo hacerlo con ayuda de su libro Tus zonas erróneas. Aproveche esta lección, no mañana, sino ahora. ¿Es usted persona amorosa que lo posterga todo? Si es como la mayoría de la gente, la respuesta a esta pregunta es sí, pero es posible que prefiera no vivir con toda esa ansiedad que acompaña a la postergación como una forma de vida. Quizás se encuentre posponiendo un buen número de tareas que quiere desempeñar y, sin embargo, por algo sigue retardando la acción. Este asunto de la postergación es una faceta extraordinariamente tediosa de la vida. Si se trata de un caso grave, difícilmente transcurrirá un día sin que se diga. Sé que debería hacerlo, pero más tarde me dedicaré a ello. Es difícil culpar a las fuerzas externas de su zona errónea de postergación. Es algo que solo incumbe a usted, tanto el hecho de posponer las cosas como la incomodidad resultante que tiene que soportar. La postergación es lo que más se aproxima a una zona errónea universal. Muy pocas son las personas que pueden decir con absoluta honestidad es una actitud nociva. Como sucede en todas las zonas erróneas, no hay nada malo en el comportamiento mismo. De hecho, ni siquiera existe la postergación. Usted simplemente hace algo y en realidad las cosas que no hace no se posponen, sino que más bien se quedan sin hacer. Lo que representa el comportamiento neurótico es únicamente la reacción emocional y la inmovilización acompañantes. Si tiene la impresión de que está dejando las cosas para después y eso le agrada, sin que haya ningún sentimiento concomitante de culpa, ansiedad o trastorno, entonces, por supuesto, siga con esa actitud.
Sin embargo, para la mayoría de la gente la postergación es en realidad un escape para no vivir en toda su plenitud el momento presente. Esperando, deseando y quizá. Hay tres frases neuróticas de la persona amorosa que componen el dejarlo todo para después. Espero que las cosas resulten bien. Desearía que las cosas fuesen mejores. Quizá todo resultará bien. He ahí la delicia de la persona que lo posterga todo. Mientras siga diciendo quizá, espero o desearía, puede usar esas frases como una razón fundamental para no hacer nada ahora. Todos los deseos y las esperanzas son una pérdida de tiempo, el desatino de quienes residen en el país de las hadas. Ninguna cantidad de eso llegará jamás a hacerlos que hagan algo. Simplemente son frases convenientes de escape en algo. Simplemente son frases convenientes de escape que les impiden enrollarse las mangas y emprender las tareas que han decidido que tienen la suficiente importancia como para que se encuentren en su lista de actividades de la vida. Usted puede hacer cualquier cosa que mentalmente haya decidido llevar a cabo. Es capaz y de ninguna manera frágil, pero al dejar las cosas para algún momento futuro estará cediendo al escapismo, a la duda de sí mismo y lo que es aún más significativo, al autoengaño. Su zona de dejar las cosas para después es un movimiento que lo aleja de sentirse fuerte en su momento presente y lo dirige a la esperanza de que las cosas mejorarán en el futuro. La inercia como una estrategia para vivir. He aquí una frase que puede mantenerlo inerte en su momento actual. Si espero, las cosas mejorarán. Para ciertas personas esta actitud es en una forma de vida. Siempre dejan las cosas para algún día que jamás llegará. Mark, uno de mis pacientes recientes, fue a consultarme quejándose de su matrimonio desdichado. Mark ya había pasado de los 50 años y tenía casi 30 de casado. Cuando empezamos a hablar de su matrimonio, estaba claro que desde el principio nunca hubo nada bueno, declaró en cierto momento. Le pregunté a Mark por qué siguió adelante a lo largo de todos esos años de infelicidad. Esperaba que las cosas mejoraran, me confesó. Casi 30 años de esperar y Mark y su esposa seguían sintiéndose desdichados. A medida que charlamos más acerca de la vida y el matrimonio de Mark, reconoció una historia de impotencia que databa por lo menos de una década. Le pregunté si alguna vez buscó ayuda para su problema. Por supuesto que no, simplemente había evitado el sexo cada vez más, en espera de que el problema desapareciera por sí que las cosas mejorarían, declaró Mark haciendo eco a su comentario original. Mark y su matrimonio eran un caso clásico de inercia. Rehuía sus problemas, justificando su abstención de hacer algo al manifestar, si espero y no hago nada, quizá las cosas se solucionarán por sí solas. Pero Mark aprendió que las cosas, tal y como están, cuando mucho las cosas cambian, pero no mejoran. Las cosas en sí, circunstancias, situaciones, acontecimientos, personas, no mejoran solas. Si su vida es mejor es porque usted hizo algo constructivo para mejorarla. Echemos un vistazo más de cerca a este comportamiento de postergación y a la forma de eliminarlo con algunas resoluciones bastante sencillas. Se trata de una zona que puede despejar sin una gran cantidad de trabajo mental, arduo, que ya es algo que usted solo ha creado para sí mismo, sin ninguno de los refuerzos culturales que son el sello distintivo de tantas otras zonas erróneas. ¿Cómo funciona la postergación? Donald Marquis llamó a la postergación el arte de mantenerse al paso con el ayer, el día de hoy. Así es como funciona. Usted sabe que hay ciertas cosas que quiere hacer, no porque alguien lo haya decidido así, sino porque son sus propias elecciones deliberadas. Sin embargo, muchas de ellas jamás llegan a hacerse, a pesar de que se dice a sí mismo que se harán. La resolución de hacer en el futuro se harán. La resolución de hacer en el futuro algo que no pudo hacer hoy es un sustituto aceptable para la acción, que le permite engañarse pensando que en realidad no se compromete al no hacer lo que tenía decidido hacer. Es un sistema muy cómodo que funciona más o menos así.
sea bien o que no me agradará hacerlo. Así que me digo a mí mismo que lo haré en el futuro y de esta manera no estoy obligado a reconocer que no estoy dispuesto a hacerlo y es más fácil aceptarme así. Esta es la clase de razonamiento conveniente pero desilusorio que puede poner en práctica cuando se enfrenta al hecho difícil. Si es la clase de persona que vive de una manera y declara que en el futuro vivirá de otra, esas declaraciones son vacías. Sencillamente es la clase de persona que siempre aplaza las cosas y jamás las lleva a cabo. Por supuesto, hay diversos grados de postergación. Es posible postergar las cosas hasta cierto punto y después terminar una tarea justo antes del tiempo límite. Una vez más, esta es una forma común de autoengaño. Si se concede una cantidad mínima de tiempo para efectuar su trabajo, entonces podrá justificar, lejos de ser excelente, diciéndose a sí mismo: simplemente no dispuse del tiempo suficiente, pero sí dispone de tiempo suficiente. Sabe que las personas ocupadas sí logran hacer las cosas, pero si pasa el tiempo quejándose de todo lo que tiene que hacer, postergación, entonces no dispondrá de tiempo. En una ocasión tuve un colega que era especialista en la postergación. Siempre estaba ocupado en la persecución de negocios y hablando de lo mucho que tenía que hacer. Cuando hablaba, los demás se cansaban solo de imaginar el ritmo de su vida. Pero un vistazo más de cerca revelaba que mi colega en realidad hacía muy poco. Tenía en mente cantidades astronómicas de proyectos y jamás se decidía a trabajar en ninguno de ellos. Me imagino que cada noche, antes de conciliar el sueño, se engañaba con la promesa de que mañana haría esa labor. De lo contrario, ¿de qué otra manera habría podido conciliar el sueño conservando intacto su sistema de autoengaño? Tal vez sabía que no lo haría, pero en tanto jurara que lo haría, su momento presente se encontraba a salvo. Lo que dice, el comportamiento es un barómetro mucho más preciso que las palabras, cuando se trata de señalar lo que usted es. Lo que hace en sus momentos presentes es el único indicador de lo que en realidad es como persona. Emerson escribió: no diga nada, lo que es resalta por encima de usted todo el tiempo, resonando de tal manera que no puede escuchar lo que usted dice en contrario. La próxima vez que diga que hará algo a sabiendas de que no será así, tenga presentes estas palabras. Son un antídoto contra la postergación. La postergación como forma de vida es una técnica que puede usar para evitar la acción. La persona que no hace las cosas a menudo se muestra crítica, es decir, es alguien que se sienta a observar a los hacedores y después comenta filosóficamente sobre la forma de actuar de los demás. Es muy fácil ser crítico, pero para eso se requiere esfuerzo, riesgo y cambios. El crítico. Nuestra cultura está repleta de críticos, incluso pagamos por escucharlos. Cuando se observe a sí mismo y a las personas que lo rodean, tome nota de la cantidad de intercambio social dedicado a la crítica. ¿Por qué crítica? ¿Por qué? Porque simplemente es más fácil hablar de la forma en que alguien se desempeña que ser el ejecutante. Tome nota de los verdaderos campeones, aquellos que han mantenido un elevado nivel de excelencia durante cierto periodo de tiempo. Los Henry Aaron, los Johnny Carson, y todos los que tienen cabida en esa clase de personas. Hacedores a los niveles más elevados, campeones en todas las formas. ¿Acaso se sientan por ahí criticando severamente a los demás? Los verdaderos hacedores no disponen de tiempo para hacer críticas. Están demasiado ocupados actuando, trabajando. Ayudan a quienes no son tan talentosos en vez de hacer las cosas de críticos. La crítica constructiva puede ser provechosa, pero si usted ha elegido el papel de observador en vez de hacedor, no logrará madurar. Es más, quizá esté haciendo uso de su crítica para absolverse de la responsabilidad de su propia inefectividad, proyectándola hacia quienes en realidad hacen un esfuerzo.
Puede aprender a hacer caso omiso de las personas siempre dispuestas a encontrar faltas y quienes se autonombran críticos. Su primera estrategia será reconocer esos mismos comportamientos en usted mismo y resolverse a eliminarlos por completo, de manera que pueda convertirse en hacedor en vez de ser un crítico que todo lo posterga. El hastío, un efecto de la postergación. La vida nunca es tediosa, pero ciertas personas eligen el hastío. El concepto del hastío acarrea la incapacidad de emplear el momento presente en una forma personalmente satisfactoria. El hastío es una elección, algo que usted mismo se impone y además es otro de esos artículos de autoderrota que puede eliminar de su vida. Cuando posterga las cosas, emplea sus momentos presentes en no hacer nada, como una alternativa de hacer algo. El no hacer nada es conducente al hastío. La tendencia es culpar al medio ambiente del propio hastío. Está tedioso. La ciudad en cuestión o el orador nunca son tediosos. Es usted quien experimenta el tedio y puede eliminarlo ocupando su mente o su energía en hacer algo en ese momento. Samuel Butler comentó: el hombre que se permite experimentar el aburrimiento es todavía más despreciable que el que aburre. Al hacer lo que ha elegido ahora mismo o al emplear su mente en nuevas formas creativas, podrá estar seguro de que jamás volverá a elegir el hastío para sí mismo. Como siempre, la elección es suya. Algunos comportamientos típicos de postergación. He aquí algunas áreas en donde la postergación es una elección mucho más sencilla que la acción. Permanecer en un empleo en el que se siente relegado e incapaz de progresar. Aferrarse a una relación que se ha vuelto áspera, permanecer que las cosas mejoren. Rehusarse a tratar de resolver situaciones difíciles como el sexo, la timidez o las fobias. Esperar sencillamente a que mejoren en vez de tratar de hacer algo constructivo respecto a ellas. No hacer frente a adicciones como el alcoholismo, las drogas, las pastillas o el tabaquismo. Decir, lo dejaré cuando esté preparado para hacerlo, a sabiendas de que lo posterga porque duda de ser capaz de hacerlo. Dejar para después las tareas arduas o humildes como la limpieza, la reparación, la costura, cortar el césped, pintar y otras cosas por el estilo, siempre y cuando en realidad le importe si se llevan a cabo o no. Si espera el tiempo suficiente, quizá se harán por sí solas. Evitar una confrontación con una figura autoritaria, un amigo, un amante, un vendedor o un mecánico. Al esperar, acaba por no tener que hacerlo, aun cuando la confrontación quizá habría mejorado la relación o el servicio. Sentir temor de cambiar de ubicación geográfica, permanecer en el mismo lugar durante toda su vida. Dejar para después la posibilidad de pasar un día o una hora en compañía de sus hijos, algo que podría disfrutar solo porque tiene demasiado trabajo o porque se encuentra sumergido en asuntos muy serios. De igual manera, no salir por la noche a hacer deportivo en compañía de sus seres queridos, usando su línea de "estoy ocupado" para postergar esa salida para siempre. Decidirse a empezar su dieta mañana o la semana próxima. Es más sencillo posponerla que olvidarse de ella, de manera que declara: empezaré mañana, lo que por supuesto jamás ansio como una razón para posponer las cosas. ¿Ha observado alguna vez lo cansado que se siente cuando está a punto de hacer algo realmente incómodo o difícil? Una poca de fatiga es un fabuloso instrumento para el aplazamiento. Enfermar cuando se enfrenta a una tarea perturbadora o molesta. ¿Cómo podría hacerlo ahora cuando se siente tan mal? Igual que el agotamiento que acabamos de mencionar, es una excelente técnica para postergar las cosas. La artimaña de "no dispongo de tiempo para hacerlo" debido a su programa tan ocupado, pero en el que, sin embargo, siempre hay lugar para todas aquellas cosas que en realidad desea hacer.
Anhelar constantemente unas vacaciones o ese viaje del sueño. El próximo año encontraremos el nirvana. Mostrarse crítico y hacer uso de su creación para actuar. Rehusarse a un examen médico cuando tiene la sospecha de algún mal funcionamiento. Al posponerlo, no tendrá que enfrentarse a la realidad de una posible enfermedad. Sentir temor de dar un paso para acercarse a algún ser querido. Es lo que desea, pero prefiere esperar acercarse a algún ser querido. Es lo que desea, pero prefiere esperar a que las cosas mejoren. Sentirse hastiado en cualquier momento de su vida. Esta es simplemente una forma de posponer algo y usar el suceso tedioso como una razón para no hacer algo más emocionante. Planear, pero sin que nunca ponga en práctica un programa regular de ejercicio. Empezaré de inmediato. Empezaré la próxima semana. Vivir toda su vida dedicándose a sus hijos, dejando siempre para después su propia felicidad. ¿Es cuando tenemos la preocupación de la educación de nuestros hijos? Razones para seguir dejando las cosas para después. El motivo fundamental para posponer las cosas se compone de una parte de autoengaño y dos partes de escapismo. He aquí las recompensas más importantes por aferrarse a la postergación. 1. Es obvio que el hecho de dejar las cosas para después le permite escaparse de las actividades desagradables. Quizá haya ciertas cosas que teme hacer o cosas que una parte no hay nada negro o blanco. Número 2. Puede sentirse cómodo con su sistema de autoengaño. Al mentirse a sí mismo, no está obligado a admitir que no es un hacedor en este momento particular. Número 3. Puede seguir exactamente como siempre en tanto que siga dejando las cosas. Así elimina el cambio y todos los riesgos que van aparejados. Número 4. Al sentirse hastiado, tiene a alguien o a algo a quien culpar por su estado de infelicidad. Así desvía la responsabilidad, alejándola de usted en dirección a la actividad tediosa. Número 5. Número 5. Al mostrarse crítico, puede sentirse importante a costa de los demás. Es una forma de usar la actuación de los demás como un escalón para elevarse a sí mismo en su propia mente. Más autoengaños. Número 6. Al esperar que infelicidad, las cosas simplemente nunca parecen salir bien para usted. Una gran estrategia para no hacer nada. Número 7. Puede evitar que alguna vez llegue a fracasar rehuyendo todas las actividades que implican ciertos riesgos. En esta forma nunca se verá frente a su propia duda acerca de su capacidad. 8. El desear que las cosas sucedan, esas fantasías de Santa Claus, le permite volver a una infancia segura y protegida. 9. Puede contar con la simpatía de los demás. 9. Puede contar con la simpatía de los demás y sentir lástima de sí mismo por la ansiedad con que vive como resultado de no hacer lo que quisiera que se hiciera. 10. Puede justificar un desempeño negligente o menos que aceptable en cualquier cosa si la posterga el tiempo suficiente, dejando después un segmento mínimo de tiempo para hacerlo. Pero es que sencillamente no tuve tiempo. 11. Al posponer las cosas, quizá logre que alguien más las haga por usted. De esta manera la postergación se convierte en un medio de manipular a los demás. 12. Al dejar las cosas para después, eso le permite engañarse creyendo que es diferente de como en realidad es. 13. Al evitar una tarea, puede evadir el éxito. Si no tiene éxito, evitará la obligación de sentirse satisfecho consigo mismo y la responsabilidad de la constante responsabilidad que va aunada al éxito. Ahora que ya ha adquirido cierta perspectiva del porqué de su postergación, puede empezar a hacer algo para eliminar esta zona errónea, a deshacernos de este comportamiento de postergación. Número 1.
Tome la decisión de vivir 5 minutos a la vez. En lugar de pensar en tareas a largo plazo, piense en el ahora y trate de dedicar un periodo de 5 minutos a hacer lo que desea, rehusándose a dejar para después cualquier cosa que pueda ser causa de satisfacción. 2. Siéntese y empiece a hacer algo que ha estado posponiendo, como escribir una carta o leer un libro. Encontrará que gran parte de esa postergación es innecesaria y que es muy probable que encuentre que la labor es agradable, una vez que haya renunciado a la postergación. El solo hecho de empezar le ayudará a eliminar la ansiedad acerca de todo el proyecto. Número 3. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo peor que podría sucederme si hiciera lo que trato de posponer? La respuesta, por lo general, es tan insignificante que quizás lo sabe y no tendrá razón alguna para aferrarse a él. Número 4. Concédase una determinada pausa de tiempo, digamos el miércoles de las 10 a las 10:15 p.m., que dedicará exclusivamente a la tarea que ha estado postergando. Descubrirá que a menudo basta con 5 minutos de esfuerzo concentrado para superar ese periodo crítico de posponerlo todo. Número 5. Piense en sí mismo como en alguien demasiado importante para vivir con la ansiedad de las cosas pendientes de hacer. Así que la próxima vez que se sienta incómodo a causa de la ansiedad, de dejar las cosas para después, recuerde que quienes se aman a sí mismos no se lastiman en esa forma. Número 6. Estudie cuidadosamente su momento presente. Decida qué es lo que está evitando en el momento actual. Empiece a enfrentarse al temor de vivir en una forma efectiva. La postergación sustituye al ahora con una ansiedad acerca de un acontecimiento futuro. Si ese acontecimiento se convierte en el ahora, por definición, desaparecerá la ansiedad. 7. Deje de fumar. Ahora. Empiece una dieta en este momento. Renuncie al alcohol en este mismo segundo. Practique un ejercicio gimnástico como el inicio de su proyecto para ejercitarse. Esa es la forma de enfrentarse a los problemas, mediante una acción ahora. Hágalo, lo único que... Además de las elecciones neuróticas que ha hecho porque no cree ser tan fuerte como es en realidad. Qué sencillo, simplemente hágalo. Número 8. Empiece a emplear su mente en una forma creativa en aquello que previamente eran circunstancias tediosas. Durante una pregunta pertinente o permita que su mente se dedique a algo emocionante como escribir un poema o memorizar 25 números contando hacia atrás, aun cuando solo sea por el placer de entrenar su memoria. Decida que jamás volverá a sentirse aburrido. Número 9. Cuando alguien empiece a criticarlo, hágale esta pregunta. ¿Cree que tengo necesidad de un crítico ahora? O bien, cuando se descubra criticando a otra persona, pregúntele si quiere escuchar sus críticas y, de ser así, ¿por qué razón? Esto lo ayudará a avanzar de la columna de crítico a la de así es. Estudie a fondo su vida. ¿Está haciendo lo que escogería hacer si supiese que solo le quedaban 6 meses de vida? De no ser así, vale más que empiece a hacerlo ahora, porque, relativamente hablando, es todo el tiempo que tiene. Dada la eternidad del tiempo, 30 años o 6 meses no significan diferencia alguna. Su lapso no tiene ningún sentido retrasar cualquier cosa. Número 11. Muéstrese valeroso cuando se trate de emprender una actividad que ha estado evitando. Un acto de valor puede eliminar todo ese temor. Deje de decirse a sí mismo que debe desempeñar bien. Recuerde que es más importante hacer las cosas. Número 12. Decídase a no sentirse fatigado, sino hasta el momento antes de retirarse a dormir. No se permite emplear la excusa de la fatiga o de la enfermedad como un escape o para dejar las cosas para después. Quizá descubra que cuando elimina la razón de la enfermedad o el cansancio, es decir, el evitar alguna tarea, los problemas físicos desaparecerán por arte de magia. Número 13.
elimine de su vocabulario las palabras, son los instrumentos para postergar las cosas. Si ve que esas palabras empiezan a deslizarse furtivamente, conviértalas en frases nuevas. Cambie de espero a que las cosas resulten a haré que resulten. Desearía que las cosas mejoraran. A haré lo siguiente para estar seguro que las cosas mejoraran. A haré lo siguiente para estar seguro de que me sentiré mejor. Quizá todo resulte bien. Haré que todo resulte bien. Número 14. Lleve un diario de sus propias quejas o de su comportamiento crítico. Al cosas, verá que su comportamiento crítico sale a la superficie de su vida. Su frecuencia, patrones, los acontecimientos y personas relacionados con su actitud crítica. También dejará de hacer críticas porque será muy doloroso anotarlo en su diario. Número 15. Si está postergando un problema sexual, un nuevo empleo, celebre una conferencia con las personas involucradas y pregúnteles sus opiniones. Sea valeroso al hablar de sus propios temores y analice si su postergación se debe a razones que solo existen en su mente. Al solicitar la ayuda de un confidente que lo ayude con su actitud de postergación, habrá realizado un esfuerzo conjunto. Pronto disipará gran parte de la ansiedad que va unida a la postergación, al compartir también dicha ansiedad. Número 16. Haga un contrato con las que desean, pero que quizá ha estado posponiendo. Haga que cada participante guarde una copia del contrato y establezcan penalidades cuando falle. Ya sea que se trate de un partido de fútbol o béisbol, de una salida a cenar, de unas vacaciones o una función de teatro, encontrarán que esta estrategia es suma a usted en lo personal, puesto que tomará parte en acontecimientos que también serán placenteros para usted mismo. Si quiere que el mundo cambie, no se queje de él, haga algo al respecto. En vez de consumir sus momentos presentes con toda clase de ansiedades que lo inmovilizan, y que se deben a todo lo que está dejando para después, hágase cargo de esa molesta zona errónea y viva el ahora. Sea un hacedor, no alguien que vive deseando, esperando